Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta ocasión nos acompaña Luis Salazar, empresario y expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Don Luis, bienvenido. Encantado, Rolando, encantado de estar con ustedes. Bien, don Luis, un reporte reciente de la Sociedad Nacional de Industrias nos señala, llama la atención sobre una pérdida acumulada en el sector industrial de 6.1% en este primer semestre. Y en el sector manufactura la pérdida acumulada llega incluso por encima del 7%. Y ahí la pérdida ya es a lo largo de los últimos 9 meses. ¿Qué está pasando en el sector industrial, don Luis? A ver, tenemos un grave problema dentro del país, que ese es un tema que es bien importante. Separar el tema externo del tema interno. El problema de fondo es que nosotros como peruanos hemos generado un entorno sumamente hostil al que quiere trabajar en industria, al que quiere invertir en industria, y eso hace que se esté desinvirtiendo en la industria y se estén yendo a países vecinos o inclusive en algunos casos a países como Estados Unidos, México, y dejando de producir en el país para, producir en otro país, con la consecuente pérdida de empleo, con la consecuente pérdida de generación de PBI y con la caída del sector, ¿no? Ahora, este escenario adverso, ya que usted menciona el tema de empleo, ¿qué tanto está afectando justamente a la captación de mano de obra o cómo está repercutiendo tal vez en el desempleo? Bueno, el gran descontento que tenemos ahora en el país es sobre todo los jóvenes que salen de sus estudios, sean universitarios, sean técnicos, y no encuentran empleo o no encuentran un empleo adecuado. Y eso está generando un malestar muy grande en el país y ese malestar se está traduciendo en lo que hoy estamos viendo en estas tendencias políticas que yo considero totalmente erradas, que es ir hacia nacionalismos, ir hacia conceptos donde el Estado maneja todo y que eso ha terminado siendo muy dañino en todas partes del mundo. Esa forma de actuar políticamente y además las regulaciones que se están sacando en general están haciendo que perdamos competitividad en la industria, perdamos inversión en la industria. Para darte una idea, en el 2018, si no me equivoco, más o menos, en el 2008, la industria representaba alrededor del 16.5% del PBI. Hoy debe estar cercano al 12% del PBI. Hemos perdido más o menos 4 puntos de participación en el PBI. Y eso es valor agregado que se pierde. Todo ese valor agregado se pierde y cuando se genera valor agregado se genera más y mejor empleo. Entonces hemos dejado de generar más y mejor empleo. Ahora, ¿el gobierno de Dina Boluarte, don Luis, está haciendo lo suficiente para promover la industrialización del país? Yo creo que recién están empezando a entender el problema. Hay algo que es importante considerar, y esto va a sonar diferente a lo que mucha gente dice. El gobierno de Dina Boluarte hoy está recibiendo las consecuencias de lo que nos hizo Castillo. O sea, Pedro Castillo es el que ha generado el problema de hoy. Cuando hay una mala política pública, esa mala política pública se refleja normalmente después de un tiempo, no es inmediato. Y cuando uno empieza a corregir, también se refleja después de un tiempo. Entonces, creo que es una práctica que tenemos que tratar de dejar hacer los peruanos. No estoy defendiendo en ningún momento al gobierno de Dina Boluarte, pero las consecuencias de hoy no son del gobierno de Dina Boluarte. La desinversión, la frenada en la inversión se generó con todo el problema político que generó Castillo en su momento y que recién hoy estamos tratando de recuperar la confianza y los ataques y todo este juego político que está habiendo no está ayudando a generar esa confianza que necesitamos para que venga la inversión. Necesitamos que venga inversión para que se genere nuevamente industria y se genere nuevamente un crecimiento. Han ofrecido destrabar inversiones, han ofrecido destrabar la minería, por ejemplo, y la minería es un motor que jala también a la industria, o sea, que jala Arequipa, la minería jala un montón también. Entonces se necesita destrabar los proyectos mineros, porque esos proyectos mineros jalan a todo el resto, ayudan, son una locomotora, y que jala todos los vagones del tren. Y la industria es parte de eso que necesitamos recuperar. Entonces, ojalá
que muchas de las cosas que se están ofreciendo y prometiendo se empiecen a dar. Pero depende también de legislación del Congreso, depende también del Ejecutivo, depende también de lo que hagan las regiones, depende de lo que hagan los gobiernos municipales. Acabamos de, no sé si llegó hasta Arequipa, un escándalo sobre cómo las municipalidades están chantajeando a los pequeños negocios y no tan pequeños, cerrando indiscriminadamente, pidiendo cupos de alguna manera. Eso hace que la gente decida no invertir. Inviertan en otro lado, donde el entorno no es hostil. Ahora, don Luis, ¿el gobierno está creando las condiciones necesarias para promover la industria? Yo entiendo que está tratando, Claro, pero no es todavía no se están dando las condiciones para poder... se necesita hacer políticas mucho más agresivas. ¿En qué aspectos? Tributario, laboral, inversión en infraestructura, regulatorio, las regulaciones. Hay una ley en el Congreso en este momento, por ejemplo, el tema que hablaba yo hace un momentito de los municipios que están cerrando indiscriminadamente, y es a nivel nacional. Yo he estado visitando, por ejemplo, Pampas, que es en Tayacaja, y a los negocios locales los ataca la municipalidad, los ataca Indesi, los ataca ¿cómo se llama? Las autoridades de salud, los ataca, o sea, por todos lados, los ataca la SUNAFIL. Entonces, están todo el tiempo defendiéndose de la hostilidad, digamos, del marco regulatorio que están usando las autoridades, y se están cerrando industrias. Han cerrado un montón de fábricas por cosas totalmente inocuas, que no tienen ningún sentido, donde no hay ningún riesgo para la vida, no hay ningún riesgo para los trabajadores, porque una línea no está bien pintada, lo cierran, porque un cartel no les gusta donde está puesto, lo cierran. Usted mencionaba ese tipo de cosas son los que nos están haciendo mucho daño. Y no dependen solo de un gobierno, depende de una sociedad que decida cambiar todo eso, ¿no? Usted mencionaba 3 aspectos por lo menos para incentivar la industria. Hablaba del tema tributario, por ejemplo, sí. Y ahí quisiera comentarle, la Sociedad Nacional de Industrias, a través de su presidente actual, está planteando, por ejemplo, incentivos tributarios que no existen en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones. Por un lado, en el tema de infraestructura, ya son cerca de 360.000 millones de soles el déficit en infraestructura que tenemos en el país, reconocidos por el actual ministro de Economía. Y esto, digamos, no es tan fácil de revertir considerando la deficiencia que tiene el Estado en general en sus diferentes niveles de gobiernos en cuanto a la ejecución del presupuesto público. De hecho, el mismo ministro Contreras ha advertido, ¿no?, que ese es un problema que no se puede superar en este momento, o sea, que no se puede revertir. ¿Qué cree que se puede hacer en estos casos? Es correcto, porque en muchos casos depende de leyes que le den las herramientas al Ejecutivo para poder actuar y corregir estas distorsiones. Es correcto. Voy a usar un ejemplo de Huancayo. Es más caro traer un producto hecho en Huancayo hasta el puerto del Callao que mandar del puerto de Callao a Estados Unidos o a Europa. Entonces, solamente por esa falta de infraestructura, por la carretera central que no sirve, digamos, como está, o no tiene las condiciones para ser competitivos, hace que Huancayo no pueda acceder a un mercado internacional. Y eso ocurre no solamente en Huancayo, ocurre a lo largo de todo el país. Y eso es un problema muy grande. Y cuando hablamos de incentivos, yo no estoy de acuerdo en el término incentivos, sino en poner en las condiciones de competencia equivalentes para atraer inversiones. ¿Y a qué me refiero? El promedio del impuesto a la renta en el mundo es de 24%. Nosotros tenemos el 29.5% más la distribución obligatoria de utilidades a trabajadores. Eso es considerado un impuesto en el mundo. Somos uno de los países más caros en el mundo. Tuvimos una política, la del agro, y justo hablábamos un poquito antes de la entrevista sobre las inversiones que hay acá para el agro, donde se creó la ley de la agroexportación. ¿Esta ley qué hizo? Puso el impuesto a la renta en 15%. Yo no lo llamo un incentivo, es ponerlo donde hay que ponerlo para que sea atractiva la inversión. Arregló un tema regulatorio para que puedan traer los insumos que necesitaban con facilidad. Mucha inversión en infraestructura de riego para que se pudieran recuperar tierras para el agro.
y en el tema laboral una ley especial de que adecúa las condiciones laborales a lo que se necesita para el sector. Entonces se necesitan políticas sectoriales, efectivamente. Y no solo políticas sectoriales, sino también amarradas a las regiones. Cada región tiene sus necesidades, digamos, que cubrir para poder atraer las inversiones, para ser competitivo y poder llegar al mercado que es el mundo, ¿no? No sé si lo estoy explicando adecuadamente. Sí, eso es lo que quería preguntarle y recordar también un poco las palabras del ministro de Economía, Alex Contreras, cuando se le preguntaba justamente sobre si podía haber o no cambios en las reglas fiscales, ya que usted mencionaba el tema del impuesto a la renta, cómo está el Perú respecto a otros países, y él dijo, por lo menos en este gobierno no, pero sí dejó la tarea para el siguiente gobierno. El siguiente gobierno sí va a tener que revisar las actuales reglas fiscales, dijo, porque tal vez pues en este tema de crisis económica, ¿no? Y si hay una crisis económica, si las empresas ganan menos, tributan menos, y si tributan menos, el Estado como tal recibe menos impuestos. Hay menos impuestos, hay menos recursos para ejecutar obra y hay menos oportunidad para resolver las necesidades del país. Bueno, hay un círculo ahí que no permite, digamos, entender a veces bien las cosas y darle la importancia que se requiere. Uno de los cuadros que voy a presentar ahora en mi presentación, siendo redundante, es cómo ha aumentado los ingresos fiscales del país en los últimos 20 años. Y han aumentado casi en 5 veces. No es un problema de presupuesto, no es un problema de más impuestos. Es el problema en qué hemos gastado como peruanos esa plata que ha recibido el Estado, que es plata de todos. ¿A dónde se ha ido? Y cuando lo analizamos, se ha ido casi el 90% a gasto corriente. 85, 90%, puede ser, hay números, digamos, que varían según el análisis. Eso es inaceptable. Y eso es un problema serio, porque ¿a dónde debería irse esos recursos? ¿A dónde debería ir esas 5 veces más que tenemos de presupuesto? Hoy el presupuesto de la Nación, si no me equivoco, está por encima de los 200 mil millones de soles. En el 2000, si no me equivoco, eran 39 mil millones de soles. Hemos subido tremendamente de 39 mil a 200 mil millones de soles. Es decir, no hay una focalización y en base a ha entrado un montón de plata. O sea, como país hemos recibido un montón de plata. Y se ha ido a las regiones también. O sea, no es que no ha ido a las regiones. El problema es en qué hemos gastado esa plata. ¿A dónde se ha ido? Claro, sueldos, en estudios, que no contribuye a resolver necesidades. Así es. Se ha ido, por ejemplo, a una estatua en vez de hacer una carretera. Edificios que no producen. Hemos aumentado ministerios, hemos aumentado autoridades. Así no funciona la cosa. La forma correcta de manejar los recursos es pensar qué cosa va a traer desarrollo, qué va a traer inversión, y esa inversión va a traer empleo, va a traer más impuestos y va a generar un círculo virtuoso, que hoy no lo estamos manejando, estamos yendo al revés. Estamos subiendo la tarifa, digamos, con el tema de los impuestos, hemos subido las multas. Cuando uno analiza la curva de multas, se ha multiplicado más o menos por 10. Lo que se cobraba en multas, en general, digamos, el Estado, me refiero a todos los niveles, gobierno regional, gobierno municipal, ha aumentado más o menos en 10 veces. Eso se le está sacando al sector privado que quiere invertir. Y cuando tú se lo sacas, no lo invierten. La SUNAFIL tiene en su ley como parte del presupuesto multas. Entonces, ¿cómo podemos, y en el caso de las municipalidades, son considerados recursos directamente recaudados y son prácticamente libre disponibilidad? Entonces, las municipalidades ¿a qué se dedican para cubrir sus presupuestos? A multar. Entonces, cuando vienen a inspeccionar un local, están viendo cómo los multo. No si está bien, si no está bien, o cómo lo mejoro, ¿no? Sino buscando por dónde puedo lograr colocar una multa. Y eso hace muchísimo daño. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que es lo principal que debemos cambiar a nivel de todas las entidades que tenemos. He hablado de los municipios, pero si hablamos de SUNAFIL, ocurre lo mismo. Si hablamos de INDECI, ocurre lo mismo. Si hablamos, y estoy hablando de ¿cómo se llama?, de instituciones que son a nivel nacional,
Si hablamos de las autoridades sanitarias, si hablamos de las autoridades que tienen que ver con la medicina, en general el concepto es cómo hago para encontrar una falla para multar. Si hablamos de las autoridades de protección del medio ambiente, en realidad más que proteger el medio ambiente están viendo cómo penalizo al sector privado, formal además. Porque el informal, y eso también empuja hacia la informalidad, porque el informal no lo puedes multar. Entonces, es decir, hay una concepción errónea respecto a lo que se debería de hacer como Estado para atraer las inversiones, para propiciar la inversión, en lugar de ahuyentarla con este mal enfoque que se tiene respecto a cómo recaudar más ingresos para sus instituciones. Es correcto, pero también tenemos que pensarlo como sociedad, porque las autoridades terminan haciendo lo que la sociedad de alguna manera promueve. Así es. Y en la sociedad se ha metido en la cabeza mucho el tema del castigo y de ¿cómo se llama? Y de perseguir al que tiene éxito, al que crece, a las empresas. Si se vuelve una empresa de cierto volumen, ya la gente ya no lo mira bien, ya lo mira castigando el éxito, digamos. Cuando lo que deberíamos hacer como país es promocionar el éxito, felicitarlo y ver qué podemos imitar y cómo podemos aprender de ese éxito para también hacerlo nosotros, ¿no? En el plano laboral, don Luis, sí. ¿Qué se debería de hacer? Porque siempre es reiterativo plantear el tema de la, digamos, flexibilización laboral, ¿no? Y esto como sinónimo para quitarle derechos a los trabajadores. Esto por un lado. Y por otro, el ministro de Economía y el Ministerio de Trabajo también están trabajando en una propuesta para incrementar el sueldo mínimo vital. En este contexto de crisis económica, de reducción, de caída de la productividad del país, ¿es adecuado? Definitivamente no, y voy a explicar por qué. Los sueldos se mueven en función a leyes del mercado, no se pueden mover con regulaciones. Y voy a hacer un ejemplo que es la ley de la gravedad, para irme. Si yo saco un lapicero, el lapicero saca una ley y digo de ahora en adelante este lapicero va a caer para arriba, cuando yo lo suelte. ¿Va a caer para arriba? No, es imposible. No, va a caer para abajo porque hay una ley que lo mueve. Entonces, ¿qué ocurre cuando sacamos malas regulaciones o manejamos mal el concepto del sueldo mínimo? Informalidad. En el 80%, 78% ahorita creo que la última cifra. Pero eso quiere decir 8 de cada 10 trabajadores a nivel nacional. Si hablamos de las regiones, no me acuerdo exacto la cifra de Arequipa, pero Arequipa tiene un poco más de informalidad. Estamos hablando de que 8 de cada 10 trabajadores no existe dentro de esa ley. Así es. Entonces, si hablamos de la realidad, de lo que realmente tenemos en el país, ¿cuál es el verdadero sistema? ¿El formal que promovemos, que es solo el 20%, o el informal, que es el que impera realmente, que es el 80%, donde no existe absolutamente ninguna norma? Eso es, te pago el día que trabajas te pago y te pago lo que yo quiero, si no quieres bien, trabajas sábado y domingo si quieres cobrar, no hay gratificación, salvo que me dé la gana, vacaciones, depende de lo que yo necesite, o sea, es totalmente, y ese es el 80%. Entonces, ahí hay que cuestionarnos, lo que estamos hablando de derechos de los trabajadores, ¿son realmente derechos de los trabajadores? ¿O es de una minoría que estamos protegiendo y a la cual no estamos dejando acceder a la gran mayoría del Perú? Porque el 80% no está en ese mundo. Y eso es algo que creo que no llegamos a mirar como peruanos. En su opinión, ahí también hay otro mal enfoque de parte del Estado, no solo hablamos del gobierno, porque es algo repetitivo que ocurre en los últimos gobiernos, ¿no? Siempre se concentra más en atender al sector, como usted dice, formal, y no atender el tema de la informalidad. Como usted bien dice, en el caso de Arequipa, son más de 8 de cada 10 trabajadores que no tienen pues ETS, que no tienen derecho a vacaciones, que no tienen derecho a horas extras, ¿no? Y que, como usted dice, a veces trabajan pues, por horas y mal pagados. Entonces, y con sueldo mínimo menor. Así es. Hay 2 o 3 regiones a nivel nacional que tienen como promedio de ingreso menos del sueldo mínimo, como promedio de ingreso de la región, menos del sueldo mínimo. Entonces, estamos, entre comillas, promoviendo legislación o regulación que en vez de atraer inversión, que es la que va a generar
empleo formal, mejor pagado, con beneficios, estamos haciendo lo contrario. La informalidad está aumentando en este momento a raíz de la crisis que estamos viviendo en el país. Está deteriorándose lo que nosotros llamamos el desarrollo humano, porque los sueldos están bajando, las condiciones de seguridad están bajando, entonces estamos empeorando la situación del país. Y eso, si no lo cambiamos, vamos a seguir el mismo camino. Hay que cambiarlo. Claro. Es urgente cambiarlo. Lamentablemente el escenario actual, don Luis, no permite augurar un cambio, por lo menos en el corto plazo. El Instituto Peruano de Economía prevé que el crecimiento del PBI del Perú hacia fines de este año no supere el 0,8%. O sea, esto es mínimo. O sea, es una tasa, la tasa más baja de las 2 últimas décadas, sin contar la pandemia. Entonces, y para el 2024 tenemos un escenario incluso también preocupante, porque nada nos asegura de que ahí pueda ocurrir el rebote. O sea, advierten más o menos un crecimiento del 2%, pero no vamos a llegar ni al 3%. O sea, y el Perú ha tenido momentos de crecimiento por encima del 5, 7%. 9,5%. Así es, hasta 9,5%. Con estas tasas, primero no captamos o no atendemos la demanda laboral, de incorporación laboral que ocurre año a año. Con estas tasas no conseguimos los recursos que se necesita como Estado y con estas tasas pues no crecemos como país. ¿Qué hacer para revertir esta situación? Ahí te voy a contradecir en un solo punto. Los recursos que necesitamos como Estado nos sobran, los tenemos. El problema no está ahí. El problema está en que esos recursos los estamos gastando mal. No estamos generando la infraestructura, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, todo lo que necesitamos para que se pueda generar una buena inversión. Hablábamos del gasoducto, para que el gasoducto llegue a Arequipa. Se necesita esa inversión, se necesita que eso funcione y para eso hay que dar las condiciones. El crecer al 0 o menos del 1% es realmente grave. Se necesita generar alrededor de 300.000 empleos nuevos al año. Para generar 300.000 empleos nuevos al año, tenemos que crecer a más del 5% por año. Si no, no generamos suficiente empleo. El Perú lo ha hecho. Lo hizo hasta el 2014 más o menos, 2013, 2014, donde bajamos y dejamos de crecer a más del 5%. Y ahí es donde comienza el descontento en el Perú y donde comienza a generarse esta solicitud de cambio de sistema. Así es. Y de discutir si la Constitución es válida o no, cuando en realidad el problema no es la Constitución, sino las malas políticas, la mala legislación que han sacado nuestras autoridades y las malas prácticas de corrupción que han generado nuestras autoridades, que han empezado a espantar a la inversión y han empezado a generar falta de oportunidades para los jóvenes. ¿El modelo económico nos tiene que sufrir algunos correctivos, en su opinión? Yo diría que no. O sea, el modelo, vamos a ponerlo de la siguiente manera, el modelo económico planteado por la Constitución, no. El problema está que a través de legislación y regulaciones hemos desvirtuado lo que plantea la Constitución. Y ahora nosotros estamos planteando que la Constitución no funciona, cuando en realidad no es la Constitución el problema. El problema son toda la normativa que estamos sacando, lo que yo explicaba. La Constitución habla de libre empresa, ¿correcto? Y libertad para emprender. ¿Qué hacen los municipios? Todo lo contrario. Si tú te formalizas y quieres emprender, te cierran, te multan por cosas que no deberían, te chantajean, porque cuando te cierras un negocio, no estoy hablando de todos los municipios, estoy hablando de muchos municipios. Lamentablemente sí son muchos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y creo que es un buen ejemplo ese que estamos hablando ahora. Nuevamente, desde el punto de vista constitucional, no se está cumpliendo lo que la Constitución dice. Lo que se está haciendo es todo lo contrario. Se está haciendo es perjudicar al que quiere invertir con normas que están en contra de la Constitución, en contra de la libertad de empresa. Y eso es lo que hoy la gente ve como Estado, como sistema. Cuando tú preguntas a la gente qué quieren que cambie, por qué quieren cambiar el sistema, porque no hay oportunidades, porque hay corrupción, porque no hay seguridad, porque hay robos, asaltos, porque la salud no funciona, porque la justicia no funciona. Y cuando tú analizas todo eso,
eso no tiene nada que ver con la Constitución. Si tú lees la Constitución, y creo que es importante que se estudie la Constitución, y los que quieren cambiar o dicen que quieren cambiar la Constitución, muchos le preguntan, bueno, ¿y qué dicen los artículos? No sé. Pero lo que ellos sí saben es que hoy no tienen oportunidades, que hoy no tienen problemas para, ¿cómo se llama?, para atenderse en salud o en el Instituto de Seguridad Social. Piden una cita para dentro de 8 meses y gente se muere. Eso es lo que la gente quiere que cambie. Y tienen razón, pero eso no tiene nada que ver con la Constitución. La Constitución establece que el modelo económico del Perú es el de economía social de mercado. Es correcto. Sin embargo, a veces también se cuestiona que esto no se cumple como usted dice, ¿no?, tal como está allí establecido en la Constitución, sino más parece una economía de libre mercado donde simplemente la economía de por sí camina y el Estado no interviene ni regula. Eso es lo que se cuestiona, digamos, desde el otro lado. Pero es al revés. O sea, el Estado interviene demasiado y regula demasiado. Y por eso es que no está funcionando. Los proyectos, voy a usar la minería como ejemplo, porque es un ejemplo extremo y duro. A la minería se la ha parado. ¿Cuántos proyectos se han parado en minería? ¿Cuánto ha caído el PBI de diversas regiones, incluyendo la de Arequipa, porque los proyectos no han salido a tiempo? ¿Cuánto han demorado en generarse? ¿Por qué hemos estado creciendo al 9,5% con esta misma Constitución y hoy vamos a llegar al 0,8%? ¿Por qué? Si es la misma Constitución. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha estado el punto de quiebre, don Luis, para llegar a esta crisis? Justamente en estas regulaciones que se están sacando, que en muchos casos están inclusive contra la Constitución. ¿Hay una sobreregulación? Totalmente, totalmente. Inclusive hay dentro de la micro y pequeña empresa, los que tienen amigos que se formalizaron se ríen de ellos. Y dicen, te formalizaste, te fundiste. Pues el momento en que te identificaron, te cae Sunafil, te cae la municipalidad, te cae Indesi, te cae, si estás en algo con alimentos, la autoridad sanitaria, si estás en medicina o algo, te cae. O sea, todo está conspirando en contra de la inversión privada y de que sea fácil hacerlo. La Constitución no tiene nada que ver con eso. Eso no te lo va a arreglar un cambio constitucional. Al contrario, si tú cambias inclusive y le das más poder al Estado, que es lo que está pidiendo la izquierda, para hablarlo claramente, la izquierda está pidiendo más poder para el Estado. Quieren que el Estado intervenga en los contratos privados. ¿Tú te imaginas quién va a invertir si el Estado va a venir y cambiar lo que tú has acordado? ¿Tú invertirías? Claro, hay un mal precedente. Si yo tengo mis 10.000, 15.000, 20.000 soles, yo invertiría sabiendo que el Estado va a venir después y me va a decir, no, eso no va, dámelo a mí. No funciona. Y eso ya lo vivimos además. Ya lo hemos vivido en el Perú. Si tú comparas los países como por ejemplo Corea del Sur y Corea del Norte, para quitar otro tema que están usando acá, que es el tema de la raza. Acá en el Perú están usando la raza para generar división dentro de los peruanos y para tratar de justificar unos cambios que le harían muchísimo daño y empobrecerían al país. Y para mí hay 2 ejemplos que son bien importantes de analizar y que yo invito a cualquiera que esté escuchando esta entrevista a hacerlo, que revisen cómo funciona Corea del Sur y Corea del Norte. Ahí no hay diferencia de razas. Ahí lo que hay es estados con diferente gestión. Uno completamente centrado en el Estado, donde el Estado decide hasta dónde estudian los ciudadanos, con otro que es la libre empresa. Y lo otro es, ¿por qué cayó el muro de Berlín? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Alemania? ¿Por qué cae el muro de Berlín? ¿Y quién tuvo que construir el muro? Don Luis, hace un momento usted hablaba también sobre la petroquímica. En el sur y en especial en Arequipa se espera que la construcción de la petroquímica prometida por la misma presidenta Dina Boluarte se ejecute finalmente en Arequipa, como una forma de compensar la falta de atención que ha tenido el sur y Arequipa en particular en los últimos gobiernos que ha tenido el país. Para usted,
¿Esto es lo correcto o son las condiciones del inversionista que tiene en ese momento para determinar la ubicación final donde debería ejecutarse el proyecto de la industria petroquímica? A ver, nosotros tenemos que lograr que se desarrolle Arequipa, que se desarrolle Ica, porque ahorita la pelea es entre Así Ica y Arequipa. Tenemos que buscar la solución para que ambos se desarrollen. No puede ser uno en vez del otro. Primer tema, tenemos que aprender a pensar como país, no como regiones. Voy a usar un ejemplo un poquito distinto, pero yendo hacia el mismo ejemplo de la petroquímica. Estaba en una región del interior del país donde se tenía que construir un teleférico para visitar unas atracciones turísticas. Ese teleférico tenía que comenzar en una región y pasar a la otra región donde estaba el atractivo turístico. ¿Cuela? No voy a dar nombres. ¿Ya? No hablamos de Amazonas entonces. No voy a dar nombres, no quiero dar nombres. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque una región decía, no, yo no voy a dejar que construyan acá el teleférico para que se beneficie el centro turístico del otro lado. Cuando en realidad la forma lógica de pensar es, excelente, veamos cómo nos beneficiamos los dos. Porque las entradas para el teleférico, ¿dónde las van a comprar? En la otra región. Y las entradas para el polo turístico en la otra. O sea, los dos se iban a beneficiar. Entonces, tenemos que pensar de esa manera. Yo sí creo que es importante, sea una petroquímica, que es lo que se está hablando ahora, o sea, cualquier otra inversión de gran proporción que se maneje en la región Arequipa. ¿Para qué? Y la minería también, por favor. ¿Para qué? Para generar inversión, generar desarrollo económico, y ese desarrollo económico es el que trae el desarrollo social, las mejoras para toda la sociedad, ¿no? Finalmente, don Luis, si a usted le pidiesen algún consejo, tanto del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, o de los mismos gobiernos regionales, para propiciar las condiciones para atraer inversión, tanto a nivel nacional como en cada región del país, ¿qué es lo que usted recomendaría? Primero, que consideren a la inversión como un árbol. Yo tengo que dar el suelo, tengo que abonarlo, tengo que darle los nutrientes para que la inversión surja, ¿correcto? Y los frutos que va a dar ese árbol va a ser empleo, va a ser impuestos, va a ser mejoras para toda la sociedad. Entonces hay que replantear la forma que pensamos. Nosotros hoy vemos a la inversión como un enemigo, con alguien que se lleva las cosas, como se lleva la plata, digamos, o alguien a quien tengo que ver cómo le saco todo lo que puedo. Y a un árbol, si tú no lo cuidas, si le sacas los frutos antes de tiempo, si no le das abono, ¿qué ocurre? Pierdes los frutos, pierdes el árbol. Y es lo que nos está ocurriendo en este momento a nosotros. Entonces tenemos que cambiar la forma de pensar. Tenemos que pensar que necesitamos justamente la inversión privada. Y hay un tema importante también. El 80% del empleo del Perú es generado por inversión privada, sea formal o informal. Pero es inversión privada, es empleo privado. Entonces son los privados los que dan el empleo. Y nosotros estamos hoy atacando al privado y no fomentando y facilitando que se genere cada vez más empleo. ¿Y cuál es la mejor seguridad para empleo? No es que me conserven en el puesto donde estoy, es que si salgo de ese puesto, tengo un montón de opciones para buscar un nuevo empleo. Y eso ocurrió en Ica, cuando hablamos de la agroexportación. Ica llegó a tener 4% de pobreza, 4% de desempleo, que es prácticamente nada. Y la pobreza también la redujo brutalmente. Es la región con menos pobreza del país. Pero ha empezado a aumentar. ¿Desde cuándo empezó a aumentar? Desde que nos eliminamos la ley de agroexportación. Una buena política pública lo que hace es adecúa los impuestos para que sea atractivo para la inversión, adecúa las regulaciones para que la inversión pueda funcionar. Siempre hay que regular, siempre hay que cuidar que no haya malas prácticas, eso también está bien. Darle la infraestructura adecuada, ese es el rol del Estado. La justicia, darle todas esas condiciones para que se pueda desarrollar. Esa es la labor que debemos generar en el país que hoy no estamos generando. Bien, don Luis, gracias por acompañarnos. Encantado.
Bien, con nosotros estuvo Luis Salazar, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Nosotros volvemos en la siguiente semana para otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.